saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este jueves 12 de octubre del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues el día de ayer no podía dejar de hacer este tema, porque como acostumbran estas golpeadoras a hacer su show, circo, maroma y teatro en pleno Senado de la República, y sobre todo el día de ayer en la comparecencia de la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, fíjense ustedes, Lili Téllez reclamaba como falso los resultados en la baja de inseguridad, y claro que la secretaria de Gobernación le contesta de manera directa a esta señora. No obstante, después tomó la palabra la otra golpeadora, Kenia López Rabadán, quien quiso dejarla mal parada hasta con una fotografía, diciendo que había cambiado sus ideales, por lo cual también responde de manera directa la misma Luisa María Alcalde ante ante estos embates que pretendían hacer estas dos senadoras. Con gusto le hacemos llegar lo del INEGI, no lo digo yo ni lo dice el gobierno, comentó Luisa María Alcalde en su comparecencia en el Senado de la República, pero qué mejor que escucharlo con sus propias palabras, porque ya basta que estas dos simplemente quieran ir a atacar. Y atacan haciendo el ridículo, porque así es como le contestó Luisa María Alcalde a Lili Téllez y también a Kenia López Rabadán. Escuchen ustedes. Respecto a la estrategia de seguridad, a una revisión de la estrategia de seguridad, y esto se comentó también por parte de otros legisladores. Es un tema que también se preguntó en su momento en la Cámara de Diputados, y lo que contestábamos era: ¿por qué habríamos de cambiar la estrategia de seguridad si hoy nos está dando resultados? ¿Quién cambiaría la estrategia de seguridad si en 5 años hemos bajado 24% la incidencia delictiva, 80% los secuestros en nuestro país? Hoy, por fin, después de que había una tendencia a la alza en los últimos 3 años de la administración de Enrique Peña Nieto, y esos son datos del secretariado y del propio INEGI, había una tendencia de los últimos 3 años a la alza. Y fue muy difícil los primeros 3 años contenerlo. Pero después del 3er año empezó a bajar. Y se plantea aquí, dicen, es falso. Bueno, estos son datos del INEGI, no son datos del gobierno. Hace apenas unos meses, el INEGI publicó los datos de uno de los delitos que son los que menos cifra negra tienen, como es el caso del homicidio precisamente, y demuestra cómo ha venido bajando el número de homicidios en nuestro país. El INEGI habla de 9.7% y con datos del secretariado, senadora, le puedo informar que ha bajado en 17%. Entonces, ¿cómo cambiar la estrategia de seguridad cuando hoy estamos teniendo estos resultados? Sobre todo si conocemos, como muchos de ustedes conocen, senadoras, senadores que incluso estoy viendo aquí que han participado en su momento en otras administraciones en temas de seguridad, cuando sabemos que cuando hay una tendencia a la alza, lo más difícil es inclinar esa balanza. En ese sentido, es que estamos teniendo estos resultados. Senadora, la invito y con mucho gusto le hacemos llegar lo publicado por el INEGI, que es público y que no lo digo yo ni lo dice el gobierno de México, lo dice el INEGI. Y no solo eso, también a eso hay que incorporar, fíjese usted, un dato adicional que me parece muy relevante. También el INEGI hace apenas unos meses, quizá 1 o 2 meses, sacó una encuesta respecto a percepción de la inseguridad. Y ahí también podemos avalar que la estrategia funciona porque se ha venido reduciendo precisamente
en ese sentido la percepción de inseguridad en nuestro país, en todos los delitos, estimada senadora. Ahora bien, respecto a las preguntas… Permítame, oradora, por favor, solicito, permitamos. Sí, senadora, yo respeto su opinión. No la comparto, pero no solo no la comparto yo, no la comparte la mayoría de los mexicanos, y eso es lo que se traduce en estas encuestas de percepción. ¡Tómala! Ahí a Lili Telles. Luego salió la otra con esto. Secretaria, su responsabilidad es mantener la gobernabilidad, y en sus casi 4 meses lo que ha logrado es que no nos quepa duda: México es un estado fallido. La inseguridad que viven los mexicanos día a día en el norte, en el centro y en el sur del país es brutal. Con la crisis migratoria, su gobierno no tiene una estrategia de solución. Todos los días Morena le falla a México. Permite que el crimen organizado desaparezca a miles de personas y el gobierno no hace nada para frenar el dolor de las familias. Hay un Estado fallido cuando el gobierno no funciona. Y sí, secretaria de Gobernación, su gobierno no funciona. No hay seguridad, no hay servicios de salud mínimos, no hay prosperidad. Están intentando destruir a las instituciones que les estorban. Hay un Estado fallido cuando existen las cifras que Morena tiene en este gobierno. ¿Cuáles resultados, señora secretaria? ¿Qué alejada está usted de la realidad? En México, en promedio, con su gobierno, diariamente desaparecen 25 personas, mientras que en el sexenio anterior eran 14 y en el anterior a eran 7. Esas sí son las cifras reales. Hemos pasado de 7 a 14 a 25 desaparecidos con ustedes. En promedio, durante este gobierno asesinan diariamente a 92 personas. En la administración anterior, anótele, secretaria, eran 71 y en la anterior a esa eran 55. Hemos pasado de 55 a 71 a 92 con ustedes. 92 asesinatos diarios, no tienen límites. Los datos, querida secretaria, sí, estos datos que estoy dando son del INEGI y, por cierto, de su propio registro de desaparecidos. Lamentablemente, los limoneros, aguacateros, agricultores y comerciantes en general sufren el cobro de piso y todo tipo de extorsiones por parte del crimen organizado. Ese es el México real, no el México color rosa en el que parece usted vive. Este sexenio es el más violento en la historia moderna. A su secretaría le corresponde, entre otros, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como el Instituto Nacional de Migración, que a la fecha todos son un desastre. El único registro legal de personas desaparecidas es el que lleva la dependencia a su cargo. Y hoy lo quieren manipular. La prioridad para ustedes no son los desaparecidos, como ha venido a decir aquí. La prioridad para ustedes es mentirle al pueblo de México. Desde aquí le exijo, señora secretaria, que no desaparezcan a los desaparecidos. No busquen esconder la crisis de derechos humanos bajo un tapete. La titular de la CEAP, en un acto indigno como servidora pública, le da la espalda a las víctimas y ha rechazado venir al Senado de la República en cuando menos 2 ocasiones. Los migrantes que transitan por nuestro país son vulnerados, extorsionados, amenazados y hasta asesinados por su gobierno. Urge la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración y, sobre todo, urge que pague por el crimen de Estado que ustedes cometieron. La corrupción de este gobierno es indignante. Llama la atención que tenga en su secretaría a Ignacio Ovalle Fernández, autor del fraude en Segalmex. ¿Qué es su secretaría? ¿Una cueva de ladrones? El Poder Judicial es un nuevo enemigo público. De lo contrario, el presente proceso electoral será el más violento e injusto de la historia moderna
en nuestro país. Concluye, senadora. ¿Cómo extrañamos a la activista? ¿Cómo extrañamos a la activista Luisa María Alcalde, que se preocupaba por las víctimas? ¿Cómo no reclamarle hoy a la secretaria de Gobernación, que desde la comodidad de la burocracia ha olvidado sus consignas y le da la espalda a las víctimas, Concluya, contribuyendo senadora. así a un Estado fallido? Fíjense, pues le reviró, no se quedó callada. Gráficas, no sé si tienen por ahí, nos permitieron poderlas proyectar, si son tan amables. Dos, que nos permiten informar qué es lo que ha venido sacando, difundiendo el INEGI en el tema de seguridad. Porque aquí la senadora Ruiz Massieu decía una cosa que es importante y es, vale la pena contar con la misma información para que no sea un diálogo de sordos, sino que realmente podamos ir discutiendo sobre los datos objetivos. La primera tiene que ver con la percepción de inseguridad. No se ve, pero aquí está, de hecho. Muchísimas gracias. Tiene que ver con la percepción de inseguridad. Estas gráficas fueron construidas por el propio INEGI y creo que dan luz de lo que está sucediendo. No sobre la base de mi percepción, de mi forma de ver las cosas, sino de lo que ha podido recoger esta institución a partir de encuestas a la población abierta. Como ustedes pueden ver aquí, el INEGI en materia de percepción de inseguridad nos da los siguientes datos. De 2018 a la fecha, la percepción de inseguridad ha bajado de 76.8% a 62.3%. Y son datos bastante relevantes porque nos ayudan precisamente a corroborar que los datos del secretariado, que los datos de reducción de la incidencia delictiva y de todos los delitos también están siendo percibidos por la ciudadanía en esta baja de la incidencia. También podemos compartir la siguiente gráfica que tiene que ver con los homicidios en nuestro país. También les hablaba yo de estas gráficas en mi intervención anterior. Y decíamos, y precisamente aquí lo podemos ver en las barras verdes, este es el sexenio anterior, cómo, si bien es cierto, los primeros 3 años bajó el número de homicidios, los últimos 3 años se exponenció. La tendencia fue a la alza. Y después, como decíamos, en el sexenio actual, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo difícil fue no solamente que esta tendencia no siguiera creciendo, era controlarlo, sino después disminuir. Ya como ustedes pueden ver en estas gráficas, desde 2021 inició el descenso, que todavía no se puede decir que fue significativo, pero sí así a partir de 2022, donde baja casi el 10%, y hoy en 2023 con resultados del 17%. Estos datos son los que nos permiten asegurar que no es un asunto de mi opinión o mi percepción, sino que nos está dando resultados la estrategia de seguridad. Ahora bien, muchos de ustedes decían, bueno, pero el crimen organizado tiene presencia en el territorio nacional, en algunos de sus municipios, de sus estados. Sí, les recuerdo que el crimen organizado, y lo dije también en mi intervención anterior, llevaba las riendas de la seguridad en este país. El titular encargado de la seguridad era y formaba parte del crimen organizado. Entonces, claro que existía esa intervención. Claro que la presencia del crimen organizado se extendió en todo el territorio nacional. Imagínense cómo no, si el propio titular de la Secretaría de Seguridad era del crimen organizado. Entonces, el reto ha sido mayúsculo, sin lugar a dudas. Y claro que todavía tenemos músculo, sin lugar a dudas. Y claro que todavía tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Pero lo importante es que podamos identificar que está habiendo resultados y que la estrategia de atención a los jóvenes es la clave de todo. Quitarle a las bandas, al crimen organizado, la reserva de jóvenes que tenían anteriormente porque no tenían posibilidades de estudiar, no tenían posibilidades de trabajar. Hoy, garantizando esas oportunidades, es que les estamos quitando esa reserva de jóvenes al crimen organizado, y es lo que nos permite aquí venir con la frente en alto, con autoridad moral, a decirles que estamos teniendo resultados en materia de seguridad, de homicidios, de incidencia delictiva, y que tenemos que seguir por este rumbo. Pues así es como se habla, así es como se responde, no se achica. Y ya, como siempre y sabemos, a esta señora simplemente les gusta el drama, el show. Pero qué bien por parte de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que les responde como debe de ser. Y nosotros lo hemos comentado en varios videos, ¿Cómo se puede creer
a estos partidos que tenían como máxima autoridad, como un héroe, al quien estaba coludido con el crimen organizado, y todas las células, por ende, lo estaban. ¿Cómo es ir y decir tan fácil que en 5 años quiten todo lo que se pudrió durante... Estamos hablando desde Fox, que inició este señor, casi. No sean miserables. Y aún así, está bajando. No como quisiéramos, pero está bajando. No como ellos argumentan y que en sexenios veíamos que iba a la alza. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un excelente día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.